Bienvenidos a nuestro webinar, donde hoy trataremos el tema acerca del uso correcto, el uso eficiente de la energía eléctrica en motores eléctricos. Una pregunta muy recurrente que tenemos por parte de la industria es: ¿cómo puedo saber yo la energía o los HPs o kilowatt que estoy entregando en flecha en un motor eléctrico? Recurriendo a un método fácil, sencillo, rápido de aplicar, y con eso hacer un estudio de cuántos HPs o cuántos kilowatt hora estoy consumiendo en una línea de producción. Y hay varios métodos para calcular en una forma sencilla, rápida y con un margen de error muy pequeño, que ahorita vamos a explicar que es el método el método del deslizamiento. Entonces, la respuesta es: si hay un método, si hay una forma de medir la fuerza o los HPs entregados en flecha en un motor eléctrico sin recurrir a instrumentos como un wattmetro, que de repente son muy difíciles de conectar, son muy difíciles de instalar y representarían paros en máquina. Entonces, ahorita, el día de hoy, vamos a ver un método sencillo que con un simple tacómetro estroboscópico y midiendo la velocidad en la flecha, nosotros podamos calcular la potencia entregada en el motor. Entonces, primeramente, para entenderle bien al método de medición, vamos a explicar un concepto muy utilizado en motores eléctricos, que es el concepto del deslizamiento. En la placa de datos, nosotros tenemos un valor. Estamos hablando de los motores trifásicos tipo jaula de ardilla, cabe señalar, ¿verdad? En este tipo de motores, cuando nosotros leemos la placa de datos, en la parte de RPMs, vamos a ver RPMs y tenemos un dato. Por ejemplo, voy a poner este dato muy característico en un motor de 25 caballos. Accesamos a la placa, vemos, atendemos la parte de los HPs, vemos que es un motor de 25 caballos y en el renglón de las RPMs leemos 1755. Y claro, tenemos ya volts. Normalmente tenemos los 2440, tenemos amperes. En un motor de 25, pues serían más o menos 54, 27 más o menos. Y otro dato importante sería el factor de servicio, normalmente 1.15. Estos son 5 valores muy importantes que se nos informa en la placa de datos. Bueno. Al yo leer RPs 1755, inmediatamente voy a identificar que es un motor de 4 polos. Un motor de 4 polos. ¿Por qué de 4 polos? Porque un motor de 4 polos, sus RPMs síncronas son 1800. Sin embargo, en la placa de datos yo leo 1755. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Y esa diferencia, ¿qué es lo que me informa? ¿Qué es lo que me informa en relación a cómo interpretar la potencia entregada, la velocidad, el número de polos y la velocidad síncrona? Bueno, en un motor de inducción trifásico tipo jaula ardilla, nosotros, como lo hemos visto en webinars anteriores, nosotros tenemos que en el interior del motor nosotros generamos un campo magnético giratorio. Es la velocidad de ese campo magnético giratorio me está dada por esta fórmula que es
RPMs es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Entonces, sustituyendo datos en un motor de 60 Hz y de 4 polos, las RPMs del campo magnético giratorio, el resultado son 1800. Repito, sin embargo, en la placa de datos yo leo 1755. De aquí viene el nombre del motor. Es motor asíncrono. ¿Qué significa? Que la velocidad real de la flecha no está en sincronía con la velocidad del campo magnético giratorio. A esta diferencia de velocidades se le llama deslizamiento. A esta diferencia de velocidades se le llama deslizamiento. Entonces, la forma de interpretar la velocidad en la placa quiere decir que el motor eléctrico, en este caso de 25 caballos, va a girar a 1755 entregándome 25 caballos. Si yo le demando al motor menor potencia, la velocidad va a ser mayor. Y explico por qué. Un motor eléctrico asíncrono, la variable fundamental del motor eléctrico es el deslizamiento, es la diferencia de estas velocidades, es la variable fundamental. ¿Por qué es la variable fundamental del motor? Bueno, porque el motor sin carga, sin energía entregada en flecha, debe de girar a la velocidad síncrona, a la velocidad del campo magnético giratorio. En la medida en que yo le demande potencia a la flecha, en la medida en que yo le demande potencia en la flecha, el motor va a tender a reducir la velocidad de la flecha para captar o cortar líneas magnéticas y de esa forma absorber energía de la línea o de nuestra subestación para transformar esa energía eléctrica en energía mecánica. Repito, estos conceptos los hemos visto anteriormente más a detalle cuando empezamos a hacer los webinars de conceptos básicos de motores. Ahorita vale la pena recordarlos para ver el método que voy a explicar para medir la potencia entregada, la potencia real entregada en flecha del motor. Pero es importante que recordemos esto. Entonces, la velocidad síncrona o la velocidad del campo magnético giratorio la calculamos a través de esta fórmula, 120 por la frecuencia entre el número de polos. Sin embargo, en la placa de datos observamos una velocidad diferente, siempre menor. ¿Qué nos dice esa velocidad? Que el motor, para entregar la potencia total, debe de tener una velocidad de giro de 1755, en este caso. O sea, un deslizamiento de 45 RPMs. Esa diferencia es porque el rotor en el interior del motor tiene que tener una velocidad menor, porque en el estator el campo magnético giratorio de 1800 RPMs con respecto a 1755, esas 45 RPMs menores significan un corte de líneas de flujo, que es como yo voy a demandar potencia de la línea. Entre más líneas de flujo corte, mayor potencia de la línea de mando. Y como el motor, acordemos, el motor es un convertidor de energía eléctrica en energía mecánica, y si mecánicamente me demandan más potencia, pues yo trato de jalar más energía eléctrica para transformarla y alimentar a esa carga que me está demandando esa potencia, esa energía. Entonces, este es el concepto fundamental del método que vamos a explicar enseguida. Velocidades síncronas, velocidades de placa. La diferencia de velocidades se llama deslizamiento. Y el deslizamiento es la variable fundamental del motor eléctrico asíncrono tipo jaula de ardilla. Bien, ahora,
El deslizamiento, el comportamiento del deslizamiento con respecto a la potencia entregada prácticamente es lineal. O sea, si yo grafico deslizamiento, la pongo así en inglés porque normalmente es como lo encontramos nosotros este término en los libros, slip, deslizamiento contra HPs. Entonces, para obtener el comportamiento es lineal, Yo aumento mi deslizamiento para aumentar la potencia entregada. Aumento mi deslizamiento para aumentar la potencia entregada. Ese es el comportamiento muy apegado a la realidad, con un nivel de incertidumbre prácticamente de 1%. Ese sería más o menos nuestro nivel de incertidumbre o nuestro margen de error. Por eso este método es muy recurrido, porque sí, de forma inmediata me da una idea muy cercana a la realidad para ver cuánta potencia estoy entregando en flecha, calculando solamente el deslizamiento. Y ya con eso pues tengo una idea inmediata de el consumo energético que yo estoy demandando en cierto proceso de conversión de energía. Bien. Entonces, el comportamiento lineal, deslizamiento con HPs es lineal. En la medida que yo obtengo deslizamiento, vamos a suponer, decir, bueno, ¿cuál sería ese deslizamiento? Puede ser 5 RPMs, 10, 15, 20, 25 RPMs. ¿Cómo se interpretaría esto? Bueno, si el motor, como dijimos en un inicio, vamos a utilizar como ejemplo un motor de 4 polos, quiere decir que la velocidad síncrona es de 1800 RPMs. Entonces, aquí, ¿cuánta velocidad yo estuviera leyendo en el tacómetro? 1795, 1790, 1785, 1780, 1775 y así sucesivamente. Deslizamiento 5, 10, 15, 20, 25 RPM, que es la diferencia. Deslizamiento, estas serían las RPMs reales o entregadas o actuales. Ese sería. Muy bien. Y así es el comportamiento clásico en un motor asíncrono. Bueno, ya que tengo el deslizamiento, lo que voy a hacer es, me voy a apoyar ya sea con un tacómetro estroboscópico o con un tacómetro estándar, donde en la flecha, si tengo acceso a la flecha, pues nada más le pego una calca y voy a leer las RPMs entregadas. Entonces el esquema sería así, sería el motor eléctrico, aquí tendría mi acoplamiento y aquí tendría lo que es la carga, ¿verdad? Este sería más o menos el esquema. Yo estoy girando con ciertas RPMs y por cierto torque. Esto es igual a potencia, HPs o kilowatt. Así más o menos como se interpretaría. De alguna forma,
yo en la flecha o en el acople, si quizás yo pueda bombardear con luz estroboscópica y aquí obtener las RPMs de giro que le vamos a llamar RPMs actuales. O sea, las RPMs medidas. Por eso recomendamos un tacómetro estroboscópico, porque representa fácil acceso, no representa peligro alguno, y pues es una medición muy real, ¿verdad? Bien, entonces este sería el esquema: motor, carga, acoplamiento, luz estroboscópica, para leer las RPMs, que si esas RPMs las multiplicamos por el torque, obtenemos la potencia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces vámonos al ejemplo directo. Y recurriendo al motor inicial, que era un motor de 25 HPs, con 1755 RPMs, esa me la da la placa, 25 HPs a 1755 RPMs. Y vamos a suponer, este es el dato de placa, que las RPMs actuales, que son las que me va a dar el tacómetro, sean igual a 1771 RPMs. 1771. Este valor lo obtuve con la luz estroboscópica. Entonces, accesé al motor, obtengo con luz estroboscópica este valor y voy con la placa y me encuentro con que hay una diferencia de velocidades. Inmediatamente, ¿qué información obtengo? Así de inmediato. Bueno, que el motor no se le está demandando los HP totales que trae en placa. Se le está demandando menos. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es menor a su dato de placa. Así es la interpretación, así de entrada. De entrada yo interpreto, ese motor no está entregando la potencia total. Como coloquialmente se le dice, ese motor está sobrado o está sobredimensionado. Ahora, ¿cuánto? Ese es el efecto así cualitativo. La idea inmediata. Ahora sí, ¿cuánto? Vamos a hacer ahora lo cuantitativo. Entonces, lo cuantitativo, vamos a utilizar el procedimiento, se le llama el método del deslizamiento. Entonces, el método del deslizamiento me dice, los HPs actuales va a ser igual a los HPs de placa por las RPMs síncronas menos las RPMs actuales o leídas entre las RPMs síncronas menos las RPMs de placa. Esta es la fórmula del método del deslizamiento. Entonces, fíjense, yo quiero saber cuánto en realidad cuántos HPs estoy proporcionando con el motor, los HPs actuales. HPs de placa
por RPM síncronas menos RPM actuales entre RPM síncronas menos RPM de placa. Voy a sustituir datos. El motor es de 25 caballos. ¿Cuáles son las RPM síncronas? Acuérdense que las RPM síncronas las obtengo a través de conocer el número de polos. Bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es el número de polos? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Hagan una tablita así de esta forma. 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos y 10 polos. Y lo que podemos hacer es RPMs síncronas. El de 2 polos son 3600, 1800, 1200, 900 y 720. A ver, pero entonces la placa me dice que son 1755. ¿Cómo voy a saber cuál es el número de polos? Bueno, la placa va a ser inmediatamente inferior a la más cercana. ¿Me explico? 1755, inmediatamente inferior ¿a quién? A 1800. Ah, bueno, el motor es de 4 polos. Esto, cabe destacar que esta placa aplica para una frecuencia de 60 Hz. De 50 Hz, pues haría otra vez la placa. Acuérdense, la 120 por la frecuencia entre el número de polos. Y elaboro la placa. Entonces, las RPMs que me dan en placa, yo para asociarlas con el número de polos es la inmediatamente inferior, la localizo y ese es el número de polos. Entonces, este motor, las RPM síncronas, es un motor ¿de qué? De 4 polos. ¿Y cuáles son las RPM síncronas? 1800. Menos las RPM actuales, son las RPMs que leo con la luz estroboscópica, que son 1771. Entre 1800 menos las RPMs de placa, 1755. Y resulta, es 25 por... Ahora lo calculo ahora. $1,800 menos 1771 son 29 entre 1800 menos son 45 y los HPs actuales van a ser igual a 29 entre 45 igual por 25, 16.1. El motor realmente me está entregando 16.1 HPs en flecha. ¿Qué interpretación le doy a esto? Bueno, como primer punto es que el motor está sobredimensionado, porque realmente me está entregando 16 HPs en flecha, siendo que el motor es de 25. Entonces el motor está sobredimensionado. Aquí lo que puedo hacer es, puedo yo utilizar un motor de 20 caballos sin problema, o puedo utilizar un motor de 15 caballos con un factor de servicio. Y explico. Entonces, borro aquí la tablita. Borro la tablita. Y yo interpretaría, bueno, yo podría desprender aquí, si los HPs
como un punto, yo podría, como solución, es de que yo puedo utilizar un motor de 20 caballos o puedo utilizar un motor de 15 caballos con un factor de servicio igual a 1.15. Dependiendo si esta energía no es constante, si de repente hay fluctuaciones y esta es la energía máxima demandada. Si es una energía constante, pues yo me iría por esta solución, un motor de 20 caballos. Si estos son picos y 16, podemos bajar, pero el pico máximo serían 16, me iría por esta solución. ¿Por qué por esta solución? Porque ¿qué significa el factor de servicio? El factor de servicio significa que los 15 caballos, yo los multiplico por el factor de servicio, esto sería 15 caballos por 1.15, yo puedo entregar hasta 17.25 caballos por espacio de una hora. Por espacio de una hora, sin tener un problema de degradación de mis aislamientos y que no exista deterioro en las partes del motor. Y es así como se interpretaría estos resultados. Entonces, este método, que le llamamos método del deslizamiento, me proporciona una información con un nivel de incertidumbre muy mínimo, en donde para el uso que tiene este método es nada más el efecto cualitativo, informarme si estoy sobredimensionado, si estoy bien dimensionado, y con esos niveles de incertidumbre pequeños, y ya en base al resultado, hacer un análisis y encontrar la solución que más me convenga. Repito, pues este método o esta información es muy recurrida en la industria. Nos preguntan mucho cuando vamos a campo, ¿cómo puedo yo determinar, detectar y medir la energía entregada real? Porque normalmente lo que nos damos cuenta es que en los estudios de eficiencia, en los estudios energéticos para cálculos de consumo de energía y hacer un costeo de los procesos, sí les es de mucha utilidad esta información. Y bueno, nos hemos dado la tarea de buscar la mejor solución y para nosotros creemos que esta es la solución que más satisface las necesidades de la industria. Muy bien. Si tenemos alguna pregunta, con todo gusto a través de nuestras redes sociales, las podemos atender, o también si tienen algún tema, porque este tema nos llegó de un cliente y que nos vio a través de nuestras redes sociales y nos sugirió platicar e investigar al respecto, y si podríamos nosotros informar. Si como ese tema ustedes tienen alguna necesidad, algún requerimiento de información, con todo gusto, vuelvo a repetir, búsquenos en nuestras redes sociales, nos ponemos en comunicación y con todo gusto atendemos ese requerimiento. Muchas gracias.